Vox es conocido, tiene en torno a un 10% de intención de votos. Alvise, sin embargo, fue la sorpresa. Aquí ya la anunciamos y oscila ahora alrededor del 5% de votos. ¿Podrían llegar Vox y Alvise a gobernar España junto con el PP? Hoy, en el episodio, os analizamos este escenario, que es posible y es uno de los únicos 3 escenarios posibles de la política española actual. Vamos a verlo. Hoy nos hacemos la pregunta en nuestro canal de YouTube de si Vox y Alvise pueden llegar a gobernar España. Es una pregunta legítima y la respuesta inequívoca es que sí, pueden. Incluso os diremos qué probabilidad tiene este escenario de ocurrir y no es baja. Vamos a los datos y a los hechos que nos llevan a plantearnos esta pregunta. Bueno, ya ha pasado más de un año desde que Sánchez consiguió constituir gobierno en precario tras las elecciones de julio del año 23. Han ocurrido muchas cosas, ha pasado ya el verano, sabemos que la economía española está resistiendo con fuerza gracias, entre otras cosas, al turismo y a los fondos europeos. Vamos a volver a ser uno de los países que más crezca de la economía europea y sin duda el que más crezca de los países grandes. Y por tanto, para sorpresa de algunos, este gobierno en precario, el Frankenstein 2, que algunos llamaban, resiste de momento el gobierno. Por otro lado, tanto en septiembre como en octubre van saliendo encuestas de opinión, ahora que ya los españoles hemos regresado de vacaciones, sobre qué ocurriría si hubiera elecciones ahora, quién ganaría. Y aquí en el capítulo de hoy nos hemos dedicado a analizar las últimas encuestas, intentando sobre todo separarnos de los hechos más coyunturales, alejarnos de la realidad para tomar perspectiva y ver los grandes números. Y muchas veces los grandes números nos dan mucha luz y mucha verdad sobre cuál es la realidad. Y veamos por qué defendemos la tesis de que sí, Vox y Alvise podrían gobernar España. Evidentemente no en solitario, estamos hablando siempre en coalición con el gran partido de la oposición o de la derecha, que es el PP. ¿Qué nos están diciendo repetidamente, mes tras mes, año tras año, las encuestas de opinión? Y tanto da que cojamos las más partidarias de Sánchez, del CIS, o las más partidarias del PP. Si hacemos, insisto, a vista de pájaro, los grandes números, nos encontramos con los siguientes datos irrefutables. En primer lugar, obviamente la abstención ya sabemos que salta en España y es casi un tercio de los españoles, en torno a un 30%, a veces más, no van a votar. Y esto también se repite cada elecciones. Bueno, olvidémonos de ese tercio que no votan y centrémonos en el 68-70% de personas que sí votan. Hagamos a ese 70% base 100. Es decir, nos olvidamos de los que no votan y veamos de los que votan cómo se divide el voto a alto nivel, a nivel nacional. Y hay una tendencia clara. El bipartidismo imperfecto, es decir, los votos del PSOE y del PP, o del PP y del PSOE, normalmente suman juntos en torno a un 65% de los votos. Es decir, 2/3 de todos los votantes se van al bipartidismo clásico PSOE o PP. Y esto es así invariablemente. Si os fijáis en las encuestas, tanto da como la de hoy del País, que dice que el PP está en un 35% y el PSOE en un 30%, o como lo que decía el CIS hace un mes, que era el PSOE el que estaba casi en un 34% y el PP en un 30%. Es decir, da igual quién haga la encuesta, si os fijáis, sumáis PP y PSOE y normalmente están ahí en el 64-65% de los votos. Y estas son las encuestas, pero si miráis la realidad, lo que sucedió en las elecciones de hace un año o en las que sucedió hace 5 años, estos porcentajes se cumplen. Por tanto, 2/3 de los españoles votan PP o PSOE. Es decir, ninguno de los dos, ni el PSOE ni el PP, tienen mayoría absoluta. Están muy lejos
de llegar al 50% de los votos o al 50% de los diputados, para los que no necesitarían tantos votos por la ley D'Hondt y por la circunscripción provincial. A partir de ahí, ¿qué ocurre con los otros partidos? Pues ya sabemos que Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, que capitaneaba Yolanda Díaz, no acaba de cuajar, ella de hecho ya ha dimitido, y sabemos que dentro de esa órbita hay bastantes tensiones. Yolanda ya está fuera, ahora tenemos a Íñigo Errejón que quiere sacar la cabeza, él ya le cortó la cabeza a Pablo Iglesias. Tenemos el mundo de Izquierda Unida, que es muy importante porque son los que realmente tienen representación territorial en los pueblos y en las provincias, porque el resto es muy fenómeno de Madrid. Íñigo Errejón es un fenómeno de Madrid, fuera de Madrid no tiene fuerza. Podemos también acabó siendo un fenómeno muy de Madrid. Fuera de Madrid, en general, lo que hay es una gran capilaridad de Izquierda Unida, sobre todo en los territorios del sur. Por tanto, en ese entorno de Sumar, Izquierda Unida, Podemos, lo que nos dicen las encuestas es que se ha deteriorado su posición, pero que hoy podrían tener entre un 8 y un 9%. Todos ellos, Podemos con un 2 y pico por ciento, Sumar con un 6, 7 y Más Madrid con el resto. 8-9% para Sumar. Vámonos al otro lado de la línea política. Vamos a lo que se llama la derecha o la ultraderecha. Vox. Vox lleva ya tiempo oscilando en torno a un 10% de los votos. Esto es así. En algunas regiones, evidentemente, tiene más y en otras tiene bastante menos. Ya habéis visto lo que ocurrió en Galicia y en el País Vasco, y hablo de hechos ya confirmados. Por tanto, se puede afirmar con tranquilidad que Vox estará entre el 9 y el 11%, digamos un 10% promediando. 10%. Y ahí está bastante estable. En otro capítulo podemos valorar por qué esta estabilidad de Vox o por qué esta ligera subida del PP en los últimos meses y por qué este deterioro del PSOE, tampoco muy grande, pero sí, sin duda, un cierto deterioro, especialmente por el tema del acuerdo fiscal especial al que tiene que llegar, o dice que va a llegar, en Cataluña. Luego tenemos todos esos partidos que podríamos clasificar como separatistas. Separatistas no en un sentido peyorativo necesariamente, sino partidos que en el fondo no les importa España. Es más, algunos de ellos incluso echan la culpa a lo que ellos llaman España de sus males, y son partidos que lo que quieren, todos ellos, es separarse lo más posible de España en el sentido económico, es decir, gestionar ellos el dinero. Al final, como bien sabemos en este canal, casi todo se explica por el dinero, y lo que no se explica por el dinero muchas veces se explica por cosas que ocurren de la cintura para abajo. Pero entre estos dos factores se explica el 99,9% de la política española. Esos partidos, decía, que podríamos básicamente citarlos y decir, pues son el PNV, Bildu, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, el BNG, quizá podíamos meter ahí a Coalición Canaria, aunque es más interpretable. Todos esos partidos juntos pueden llegar a tener también entre un 6 o un 7% de los votos. Es decir, que claramente, si os fijáis, si cogéis el PSOE y le sumáis todos esos partidos que podrían pactar con él, y si hacéis lo mismo con el PP y ponéis los demás partidos que podrían pactar con el PP, que son pocos, básicamente Vox y Alvise, hoy por hoy, luego hablaremos de Junts y del PNV, nos encontramos con que España está dividida en dos. 50-50. 51, 49, 49, 51. Es decir, tenemos claramente el mapa político dividido en dos. Y ahí la conclusión de este episodio, y os dejo con esto. Solo pueden ocurrir tres cosas. Tres. No puede ocurrir más. Es decir, esto es bastante sencillo. Podría ser que Sánchez volviera a ganar unas elecciones o a gobernar, ¿no? Es un escenario que está ahí. No vamos a darle hoy por hoy probabilidades a cada uno de estos tres escenarios. Vamos simplemente a enumerarlos. Podría ocurrir que Sánchez pudiera volver a repetir el gobierno de coalición que tiene ahora. Es decir, un Frankenstein 3, donde estuviera pues Sánchez, Sumar, Podemos, vascos, catalanes, gallegos, todo el mundo, salvo el PP, Vox y Alvise. Esa es una posibilidad. La otra, quizá con las encuestas de hoy, con el tema Cataluña en primera plana, ¿no? Con la indignación de muchos territorios de que este gobierno sea capaz de firmar un privilegio fiscal nuevo con los catalanes,
Digo nuevo porque ya los vascos y navarros tienen un privilegio fiscal, pero estos serían capaces de firmar uno nuevo. En ese caso, hay indignación en el resto de España y por tanto el PSOE estaría más débil. Y en ese caso, la suma de PP más Vox más Alvise podría llegar a este 50% o a más. Y ese es el escenario que es bastante realista. Quizá hace unos meses ni lo contemplábamos, de entrada porque Alvise no existía. Pero hoy sí existe. Insisto que las encuestas de opinión le dan casi un 5% de votos. 4 o 5%, es mucho. Tiene 3 eurodiputados, esto ya no es una encuesta, es una realidad. 800.000 votos ha sacado hace muy poco tiempo. Por tanto, estamos hablando de realidades, no de entelequias de razón que no tengan conexión con la realidad. Por tanto, PP, Vox, que ya digo que tiene un 10% bastante estable, y Alvise podrían sumar 50% o más. En ese caso, tendría razón la tesis que sostenemos hoy en el episodio, y es que Vox y Alvise podrían gobernar. Sin duda. Otro tema ya será si participan o no en el gobierno, qué ministerios se reparten, qué cargos públicos se reparten, etc. Pero que podrían gobernar es un hecho irrefutable. Está ahí delante. Y el otro escenario, tercero, y no hay más, sería que el PP, en este nuevo, digamos, viraje que está dando para moderarse, para alejarse de Vox, lo que hemos llamado aquí la Operación Tajamar, que el PP consiga ir creciendo, seguir atrayendo voto moderado de Vox que vuelva al PP, alejarse de Vox para que le permita al PP poder pactar, como ya hizo en su momento Aznar, con vascos y catalanes, o como hizo Rajoy cuando tuvo minoría o mayoría minoritaria, poder pactar otra vez con los partidos separatistas, digamos, de derechas, el PNV y Junts, el heredero de Convergencia. Este escenario también podría ocurrir. Ha ocurrido en el pasado y podría ocurrir en el futuro. No hay por qué descartarlo. Quizá hoy por hoy es el menos probable, pero no podemos descartarlo. Por tanto, sí, prepararos, porque España podría tener un gobierno donde esté Vox y esté Alvise. No es absolutamente descartable. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.